Hoy tenemos que celebrar que estamos todos de nuevo en el Pleno de forma presencial y no podemos dejar de agradecer y de recordar el esfuerzo que realizaron todas las personas que estuvieron y están de forma incansable luchando contra esta pandemia. Sobre las vacunas, hay que poner en valor el extraordinario trabajo realizado por nuestros profesionales, desde administrativos, responsables de agendas, citaciones, pasando por el personal sanitario encargado de la conservación e inoculación. El tamaño de nuestra comunidad autónoma, la cantidad de población tristemente es pequeña y a la baja, la entrega de los profesionales, incluyendo a los jubilados que se reincorporaron, y la presión de grupos como el nuestro en la Junta General para que se habilitaran grandes superficies hicieron posible una campaña ágil y eficaz. Gijón necesitaba de acuerdos de reconstrucción. El pasado año lo dijimos en este debate, pero aquí fue imposible presentar unos presupuestos que dieran respuesta a la situación. En cambio, sí que fue posible realizarlos en nuestra comunidad. Sí que fueron capaces de realizarlos en 2 ayuntamientos, en los 2 grandes, Oviedo, gobernado por el PP y Ciudadanos, y Avilés, gobernado por el PSOE, donde se lograron en coalición con Canvi Avilés, grupo municipal conformado por Podemos y por Izquierda Unida. La pandemia nos situó precipitadamente en una gran crisis que desenmascaró los grandes retos futuros, que solo políticas valientes de izquierdas, con criterios de sostenibilidad, de justicia social y de redistribución de la riqueza, podrán darnos la oportunidad de superar y hacernos más democráticos como sociedad. Y todas estas políticas han de hacerse con una perspectiva de género, que nos haga pensar en todos y en todas las gijonesas. Los medios de comunicación ya anuncian que Gijón recupera su fortaleza económica. Así también lo indica el presidente de la Cámara de Comercio, el gerente de Impulsa o el concejal de Promoción Económica. Señora alcaldesa, usted misma ha realizado un discurso complaciente y triunfalista que encuentra mucho que celebrar y poco que lamentarse. No podemos caer en declaraciones ni complacientes ni triunfalistas donde encontremos mucho que celebrar y poco de lo que lamentarse. No es posible que haya una recuperación económica sin reforzar el sistema sanitario y sin una red de servicios públicos sólida y accesible para todos. No puede haber democracia real en una sociedad cada vez más desigual. Creemos honestamente que la situación de Gijón en muchos ámbitos es tan preocupante que es de lo que tenemos que hablar, de propuestas, de soluciones urgentes. Pero no porque vayamos a priorizar unos datos encima de otros, sino porque solo vamos a poder serles útiles a los gijoneses y a las gijonesas si analizamos con rigor y sin apriorismos el momento que atravesamos y los temas pendientes por resolver, que visibilizó la pandemia, porque estaban ahí. Es nuestro deber como concejales y como concejalas, pero más de quienes están en Gobierno, analizar los problemas estructurales más acuciantes de Gijón y profundizar en ellos para buscar las soluciones. Si no entendemos por qué hay tanta gente en esta ciudad, en nuestros barrios y en nuestra zona rural que están sufriendo, si no acordamos fórmulas para solucionarlo, habremos perdido el tiempo y habremos perdido este mandato. Algunos indicadores de la situación socioeconómica de Gijón y de Asturias. El último informe AROPE, que conocíamos hace poco, dice que Asturias cerró 2020 con 282.000 personas en riesgo de exclusión social, 30.000 más que en 2019, pero 73.000 más que en 2018, el año de la anterior crisis. Y por primera vez superamos la tasa de pobreza media del país. Nos colocamos a la cabeza de España. 1 de cada 4 asturianos está en riesgo de pobreza. El paro registrado, casi 20.000 personas, y aunque representa una caída del 17% respecto al mismo mes de octubre del pasado año, nos sitúa en niveles de 2019, pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que en su mayor parte se trata de trabajo precarizado. El 90% de los contratos en Gijón en octubre eran contratos temporales y el 50% a tiempo parcial. El fin de verano afectó más al sector de servicios, un sector muy feminizado, y el paro afectó mucho más a las mujeres que a los hombres. En tasa de paro juvenil, entre los menores de 25 años, tenemos también el equivalente al 38%, muy por encima de la media nacional. Pero antes de entrar en todos los detalles y en otros, conviene que nos retiremos un poco, ¿no?, para visibilizar lo que es toda la pintura que tenemos completa delante de nosotras. Casi todas las épocas son percibidas por sus protagonistas como momentos de gran turbulencia, ¿no? Pero la evolución tecnológica justifica la sensación de que estamos viviendo tiempos acelerados. Hace unos años,
el paradigma neoliberal no se discutía. Las instituciones financieras internacionales imponían programas de recortes que empobrecieron dramáticamente el conjunto de la humanidad. Y hoy en día sigue habiendo fuerzas muy poderosas que intentan convencernos de que cuanto más ricos sean unos pocos, mejor nos va a ir a todos. Y estamos viendo que esto no es así. Pero esta crisis provocada por la pandemia ha sido tan global que incluso se empiezan a abrir resquicios en los que parece que es un aire fresco. Sorprende que el presidente de Estados Unidos diga que hay que pagar más a los trabajadores o que se haga el abanderado de impulsar un impuesto del 15% a nivel mundial para las sociedades. Está diciendo cosas de sentido común, pero hacía mucho tiempo que solo se oía hablar de ajustes y moderación salarial. Por cierto, era lo que decía el PP, con quienes ustedes están negociando el plan de vías, que parece que ya tienen cerrado, contra una ciudad de modelo sostenible, como estaba diciendo antes en su intervención. Señora alcaldesa, por primera vez en mucho tiempo el contexto nos invita a pararnos, a pensar y apartarnos de esta ortodoxia neoliberal, el contexto internacional y el nacional, porque su propio secretario general, Pedro Sánchez, decía en el Congreso que uno de los principales ejes fiscales sería la defensa de los trabajadores y de las clases medias, y para ello estaba proponiendo un reparto más justo del esfuerzo del pago de impuestos. Por primera vez, como decía, el contexto nacional nos invita a tomar decisiones políticas valientes. No perdamos de vista esto cuando hablemos de la situación de Gijón y de las medidas que podríamos aplicar para solucionarla. Hay una ola reformista a nivel económico que debemos ser capaces de aprovechar. Esto es lo que le corresponde a la socialdemocracia hacer. Desde luego que nuestro grupo municipal, sin duda alguna, va a aprovechar con todas sus fuerzas esta oportunidad. Esperamos que su equipo de gobierno también. Muchas veces les hemos tenido que preguntar desde varios grupos de la oposición sobre sus medidas para paliar la crisis económica y laboral que acabo de describir. De los 1,2 millones de ayudas para la hostelería sin cerraza, gimnasio y agencias de viajes, 800.000 se quedaron sin conceder. Mientras, no han sido capaces de responder qué es lo que ha sucedido, porque no hablan con nadie. Ni tampoco han aceptado llevar a cabo las medidas que les propusimos, como las destinadas a fomentar la empleabilidad en materia de energías renovables, con planes de empleo específicos para este sector altamente demandados. Según la encuesta de la estructura salarial de 2019, Asturias es la comunidad autónoma de España con la mayor brecha salarial. Las mujeres ganan un 25% menos que los hombres. Las mujeres realizan trabajos por cuenta ajena que están asociados a los cuidados. Estos están feminizados y con salarios más bajos al ser socialmente menos valorados. Además, en muchas ocasiones, las mujeres tenemos que reducir nuestra jornada laboral para hacer frente al trabajo no remunerado del cuidado de las familias. Y ante esta situación, la propuesta del equipo de gobierno no es aceptar nuestra petición de congelación del precio del servicio de atención a domicilio, sino es todo lo contrario, es subirlo, dificultando el acceso a este servicio a las familias. Les pedíamos valentía antes, porque vemos la ausencia de ella en ustedes, señores y señoras del equipo de gobierno. En Gijón no saben o no quieren seguir el camino abierto por nuestro gobierno de coalición en España. Unidas Podemos y el Partido Socialista en Madrid sabemos ser firmes ante el avance de proyectos reaccionarios y a la par sabemos cómo seguir ampliando derechos y conquistas sociales. En el Gobierno central estamos de acuerdo para establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades, medida respaldada por 130 países, pero en Gijón casi que la única medida fiscal posible para ustedes ha sido incrementar de forma indiscriminada las tarifas de basura, del servicio de atención a domicilio, del autobús a todos los gijoneses, independientemente de su situación y capacidad económica. Mientras les tiembla la mano para subir los impuestos a las grandes empresas, aquí prefieren ser responsables de la anomalía de apoyarse en Ciudadanos. La sanidad privada en Asturias atraviesa un buen momento, como se demuestra con la ampliación de hospitales en Gijón, que dispondrán de habitaciones VIP con terraza, con la derivación tanto de pruebas diagnósticas como de cirugía antes y después de la crisis del COVID, y con el aumento en la contratación de seguros privados por la saturación de la sanidad pública y el aumento de las listas de esperas. Un 10% aumentaron los seguros privados en el segundo semestre de 2020. Mientras, en Gijón se nos decía en un pleno que sí que había habido avances en la ampliación de Cabueñes, que se había estado con proyectos.
Cuando se dio esta respuesta, en aquellas fechas, la ampliación de Cabueñes tendría que haber estado ya finalizada. Pero tras aquella respuesta hubo varios meses más sin ver ningún avance ni ningún anuncio real. Y los vecinos y las vecinas hartas no les quedó otra que encerrarse, movilizarse frente al despacho del gerente del área sanitaria número 5, desaparecido muy convenientemente aquella ocasión. Pero los que sí que aparecieron para hablar muy amablemente de la situación de la sanidad gijonesa, porque así fue, fueron las unidades antidisturbios. Pues bien, es que todo esto tiene que suceder para que el consejero de Salud cumpliera con lo prometido a los gijoneses desde hace años, que es con la ampliación de Cabueñes, con la puesta en marcha de los nuevos consultorios en Nuevo Roces y en La Camocha y la mejora de las consultas de pediatría en Perchera. Junto a los vecinos estuvimos y vigilantes estaremos para que todo esto se finalice con los tiempos previstos. Voy finalizando esta exposición que comenzaba en lo global y en lo cercano, y es que mucho lo que nos afecta, lo que sucede a otros niveles, lo vimos con la inexistencia al inicio de la pandemia de mascarillas y de geles, lo vemos ahora con la crisis de materiales y lo vemos con las causas de la subida de la factura de la luz, cuyo origen está en el mercado mayorista, donde está España junto a otros 25 países, y la fuerte subida del gas natural en los mercados internacionales. Pues bien, en este escenario, desde los ayuntamientos, podemos hacer mucho, poco o nada. Y este es nuestro caso, ya que tampoco el equipo de gobierno quiso crear mecanismos que les propusimos, como la oficina energética, los barrios solares y comunidades energéticas, cuyo fin era abaratar la factura de la luz y solventar la pobreza energética. Les hemos tendido la mano, señores y señoras del Partido Socialista, señor concejal de Izquierda Unida, para emprender las medidas que necesitamos en materia social y económica. Sin embargo, en este mandato, y más aún en los últimos tiempos, estamos encontrando poca disposición a concretar y cumplir los acuerdos. Muchas buenas palabras, es cierto, acerca de quiénes son sus socios preferentes. Por cierto, lo que nos une ya lo refleja de forma clara las medidas de nuestros programas, pero muy pocos hechos tangibles. Mientras tanto, el mandato se agota y a mucha gente, desgraciadamente, se le acaba el tiempo. Gracias.